Ya, regla de la cadena. Para explicar regla de la cadena un poco más sencillo, yo creo que lo mejor es partir con el árbol. Después podemos ver lo que es el teorema y cómo se llega a este árbol en sí, pero la forma más práctica y la más salvable es en el árbol. Entonces yo puse acá un ejemplo con R2 que dice sea F, tal que A está conjunta en R2 y va hacia R2 con Z igual a una función que depende de X, F que depende de X y X que depende de U y B y Y que depende de B. Tenemos el siguiente diagrama. Tenemos Z que depende de X e y X e Y que dependen cada uno de U y B, ¿cierto? En el caso de que estemos buscando la derivada de Z respecto de U o Z respecto de B, se usa el diagrama de la siguiente forma. Por ejemplo, para Z de U, lo que hay que hacer es, acá yo le puse con números, que sería, primero derivamos Z respecto de X, y después seguimos el árbol, entonces después derivamos X respecto de U, y eso se multiplica. Y después vamos por la otra rama, y se suma, sería, derivamos Z respecto de y después derivamos Y respecto de U, y eso sería Z respecto de U. Mientras que para Z de B es lo mismo, pero hacia la B. Entonces sería, derivamos Z respecto de X y eso lo multiplicamos por X respecto de B. Después Z respecto de y Y respecto de B. Eso es regla de la cadena de árboles, es súper sencillo. Acá yo les puse este es un ejemplo para R2, pero esto sirve para todo, para Rn generalmente. O sea, yo podría, por ejemplo, para R3, yo podría tener Z de X y Z de, por ejemplo, lo mismo, V, V, V o V, no sé, W. Se puede, solo hay que seguir el camino, es hacer siempre este mismo camino. Un tip súper importante que el árbol, en verdad, el árbol, la forma correcta de hacerlo es de así. O sea, no la correcta, pero una forma más fácil de visualizarlo es hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces, un tip que es bien importante, digamos que se tiene la misma Z, el mismo X y el mismo Y, y con el mismo diagrama, si nos piden demostrar una igualdad, siempre debemos partir por la parte más abajo del árbol. Ahí vamos a ver un ejemplo donde se aplica esto, pero nosotros no podemos trabajar, por ejemplo, si hay una igualdad que nos están pidiendo la derivada de z de x es igual a 2 por la derivada de zb, digamos más z u por 3. Digamos que tenemos esta igualdad. Nosotros no podemos partir a trabajar de este lado, porque generalmente no se dan valores para ese lado, o sea, y esa función sigue dependiendo de u y b, o sea, x seguiría dependiendo de u y b, entonces nosotros tenemos que partir a trabajar desde este lado, desde el lado que es la parte más abajo del árbol, por decirlo de una forma más, como más, ya, esto es más entendible ejercitando que nada. Entonces, un ejemplo es que está en la guía que dice sea F conjunta en A que está conjunta en R2 y está estrictamente restringida hacia R2 con A un conjunto abierto y diferenciable. Cuando se dice diferenciable automáticamente se dice que es clase C1. Si Z es igual a F de X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Primero nos piden determine z, la derivada de z respecto de r y z respecto de teta. Entonces, anotemos los datos primero. Hagamos el árbol. Nos están pidiendo la derivada de z respecto de r y la derivada de z respecto de teta. ¿Cómo sería el árbol acá? Hagámoslo de arriba abajo para que se entienda más. Tenemos z primero. Z depende de x, y x, y dependen de r y teta. R y teta. R y teta. Entonces, hacemos el árbol. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada de z respecto de r. Sería, hagámoslo con rojo acá. Primero vamos por acá. Derivamos z respecto de x. Z respecto de x. Por la derivada de x respecto de r. Que sería
lo que sigue acá. La derivada de x respecto de r. Ahora vamos a la otra rama, entonces sería más c sería la derivada de z respecto de y, la derivada de z respecto de y, la derivada de y respecto de r, por la derivada de y respecto de r. Acá es importante que nos están dando estos datos, no nos están dando la función de z, pero nos están dando que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Si se fijan, este no podemos calcularlo porque no hay forma de derivar, porque tenemos que z es igual a f de xy, o sea, es igual a f de xy. No hay como una forma numérica de derivar esto. Entonces, pero sí podemos derivar x respecto a r y y respecto a r. ¿Cuál sería la derivada de x respecto a r? Sería la derivada de r por coseno. Solo se va la r, entonces nos daría esto es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto a r sería coseno de teta más la derivada de z respecto de y por lo mismo, pero en este caso que sería seno de teta. Y eso es la derivada de z respecto de r. Se deja así, no se plantea más allá, pero no hay más datos para abarcarlo. Entonces ese sería el primero que nos estaban pidiendo. Después nos dicen que hay que calcular la derivada de ahora respecto de teta. Entonces digamos que sería la derivada de z respecto de teta. Sería lo mismo, pero ahora hay que cambiar los caminos. Pues cambiamos esto. Ahora van hacia el otro lado, van hacia teta. Sería la derivada de z de x por la derivada de x de teta. Más la derivada de z de y por la derivada de y de teta. Lo mismo que antes, no podemos, ¿cómo se llama? La derivada de z. El z de x y el z de y no tenemos un valor como para calcularlos, entonces se dejan así, se dejan planteados. Z de x, la derivada de x respecto a teta sería la derivada de coseno en menos seno, entonces nos daría menos r seno de teta más la derivada de z respecto a y, la derivada de seno es coseno, entonces sería r coseno de teta. Y ahí tenemos los dos valores que nos estaban pidiendo. Y acá yo les puse que esta es una pregunta tipo PEP, porque igual es importante de entenderla, que es cuando nos piden demostrar igualdades, que yo les decía que hay que partir por la parte de más, ¿cómo se llama? La parte de más abajo del árbol. En este caso hay que partir por donde se usa r y teta, que sería en este caso que nos dicen la derivada de z respecto a x al cuadrado, más la derivada de z respecto a y al cuadrado es igual a la derivada de z respecto de r al cuadrado más 1 partido en r cuadrado por la derivada de z respecto de teta al cuadrado. O sea, hay que partir por este lado, porque este lado estamos usando al final la parte más abajo del árbol. Y además, en este caso los calculamos. Entonces sería llegar y reemplazar. Entonces vamos a la igualdad. La voy a anotar acá, que no se me olvide. Sería la derivada de z de x más la derivada de z de y. Las dos están al cuadrado. Es igual a z de r al cuadrado más 1 partido en r cuadrado por la derivada de eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces dijimos que vamos a trabajar este lado, este es el lado a trabajar, lo dejamos. Vamos a ver, trabajamos este lado, ¿cierto? Entonces en este caso solo sería reemplazar. Tenemos que llegar que reemplazando ahí tiene que ser igual a eso. Entonces ya calculamos z, la derivada de z respecto a r, que es la que tenemos acá. Entonces podemos llegar y reemplazar. Sería
la derivada de z de x por coseno de teta más la derivada de z respecto de y de seno de teta. Esto está al cuadrado más 1 partido en r cuadrado por lo que calculamos antes también, que sería la derivada respecto de x. Esto es negativo porque sería r seno de teta más la derivada de z respecto de y de r coseno de teta al cuadrado. O sea, trabajamos el cuadrado de binomio, que en este caso lo voy a reescribir acá más abajo para que sea un poco más ordenadito. Es z respecto de y r coseno de teta menos z de x r seno de teta. Es lo mismo, pero para que la resta esté como al lado y se vea más bonito el cuadrado de binomio. Bueno, calculamos, sería este por este, o sea, este al cuadrado, sería z de x al cuadrado coseno cuadrado de teta, porque multiplica este por este, más la multiplicación de los dos, z de x por z de y por coseno de teta, seno de teta, más lo mismo ahora por la segunda parte al cuadrado, y al cuadrado seno de teta al cuadrado. Lo multiplicamos por al lado. Voy a seguirlo acá abajito porque es súper largo. Por esto que lo vamos a hacer ahí. El asterisco sería el primero al cuadrado, z de y al cuadrado por r al cuadrado coseno de teta al cuadrado menos, por el menos, la multiplicación de los dos, z de y por z de x r cuadrado, porque los dos tienen r, coseno y seno de teta, más el segundo al cuadrado. Entonces, solo desarrollar los cuadrados de binomio, ir trabajando la igualdad. Seno de teta al cuadrado. Esto lo multiplicamos por r cuadrado. Si multiplicamos por este, si se fijan, todos tienen r cuadrado, entonces se va ese, se va ese, se va ese y se va ese. O sea, lo multiplicamos por 1 partido en r cuadrado. Y esto nos daría igual a z x al cuadrado coseno. Enorme, el medio monstruo, pero hay que trabajarlo. Z de x por z de y coseno de teta, seno de teta, más z de y al cuadrado, seno al cuadrado. Y ahora con lo que estaba adentro, que ya no tienen los r cuadrados, pues ya no tiene el paréntesis tampoco, entonces sería más z de y al cuadrado coseno al cuadrado de teta menos, este lo podemos reorganizar para que sea más bonito, sería z de x por z de, o sea, no es para que sea más bonito, es para que se vea más lo que vamos a hacer, seno de teta más ese está al cuadrado, y ese es x, ¿veis? Me está equivocando, z de x al cuadrado seno de teta al cuadrado. El medio monstruo, pero si se fijan, este está restando y por este mismo sería lo mismo, entonces esos se van. Y también si se fijan tenemos la derivada de z respecto de x al cuadrado con coseno y también con seno en este caso, y lo mismo para la y, entonces podemos factorizarlo en los dos casos. Si quieren lo reescribimos para que se entienda más. Sería coseno de teta cuadrado más
z de x seno de teta cuadrado más z de y al cuadrado por coseno de teta cuadrado más z de y al cuadrado por seno de teta cuadrado, ¿cierto? Si al final agrupamos los x con los x y lo dejé en la forma coseno y seno. Yo acá puedo factorizar este y puedo factorizar el z respecto de x y el z respecto de y, me daría z de x al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta más z respecto de y al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Por trigonometría esto es 1, esto es 1, y me daría que todo esto es igual a z de x al cuadrado más z de y al cuadrado. Y esa era la igualdad que nos estaban pidiendo. ¿Se fijan? La derivada respecto de z de x al cuadrado más z de y al cuadrado, y ahí queda demostrado para los dos lados, o sea, nos daría, técnicamente estaríamos diciendo esto al final, z de y cuadrado, y ahí queda demostrada la igualdad. Eso es regla en la cadena, es solo trabajar eso, es trabajar igualdades. Ahí haremos más ejercicios, pero para que se entienda más o menos es solo esto.